2005, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Editora Notarial desde el año 2001, presidente de la Comisión de Prospectiva Notarial del Consejo Federal del Notariado Argentino, profesor de la Universidad Notarial Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad de Mendoza en carreras de posgrado, profesor invitado en varias universidades argentinas. Autor, junto con Carolina Ormaechea, del libro de contratos fiduciarios Editorial Ábaco 2003, obtuvo el premio José María Moreno del año 2004, otorgado por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Autor, junto con Carolina Ormaechea, del libro de contratos con garantía fiduciaria Editorial La Ley 2007, autor en diversas obras en participación y varias publicaciones en revistas científicas. Ponente argentino en el Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino, Lima 2013. Coordinador general de las Jornadas Notariales Bonaerenses del 2015. Coordinador y jurado en diversas jornadas notariales nacionales y bonaerenses. Autor y coordinador general del Código Civil y Comercial de la Nación comentado, concordado y anotado. 9 tomos, Editorial Astrea, año 2015 y 2019. Premio André Ducret por la ponencia argentina a la mejor contribución científica notarial al Congreso Notarial de la Unión Internacional del Notariado, París, octubre del 2016. Primer premio de investigación jurídica de la Unión Internacional del Notariado Latino sobre personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancias, refugiados u otros grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Yakarta, 30 de noviembre del 2019. Le damos la bienvenida al escribano Eduardo Gabriel Clusellas. Lo escuchamos, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Tengo acá dos grandes desafíos. Uno no sé cómo lo voy a sortear, el segundo creo que tener alguna herramienta. Tengo que combatir contra la siesta misionera con un día después de comer, ¿no? Con el calor. Con eso no tengo ninguna herramienta, que trataré de compensarla tratando de hacer un tema dinámico. Y ustedes dirán fideicomiso. Justo para después de comer no es el mejor tema, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos fideicomisos, Gabriel. Porque son muy pocas las experiencias, ¿no? No hacemos fideicomisos testamentarios, los grandes emprendimientos no nos llegan a nosotros. Entonces el desafío de esta charla, este pequeño tiempo que tenemos hoy, es tratar de brindarles herramientas para ver cómo esta figura se puede utilizar, para que no, apago este, sí. Ahí está. Cómo pueden utilizar esta figura en casos usuales de la escribanía. De todo lo que les voy a hablar hoy, yo les mandé un material, no sé si les habrá llegado. Ese material, además de elementos teóricos, tiene modelos de cada uno de los temas que voy a ir hablando para que si les interesan y pueden hacerlo, sepan cómo hacerlo. Para que tengan herramientas sobre las cuales puedan basarse para trabajar. Seguramente muchos de ustedes no habrán hecho un emprendimiento inmobiliario, un edificio de departamentos, un barrio cerrado, un club de campo, un complejo de real estate productivo a través de la figura del fideicomiso. No se han hecho planificación sucesoria a través de un fideicomiso testamentario. Pero sí posiblemente se hayan encontrado con casos concretos como la necesidad de sortear un tema de una garantía de un contrato de alquiler, o resolver una problemática de distribución de bienes en un divorcio, o problemática de una planificación sucesoria, donde el testador quiere asegurarle a su hijo más chico los mismos beneficios que tuvo sus hijos más grandes. Bueno, y un montón de otros casos que vamos a tratar de llevarlos a la vida cotidiana para que puedan entender cómo funciona la figura en las pequeñas cosas, que eso después se puede extrapolar en los casos que puedan seguir utilizando, ¿no? Y quiero contarles un poquitito desde mi visión cuál es un poco el motivo de que el fideicomiso ha producido dentro del marco jurídico una revolución. Ha introducido unos nuevos paradigmas y ha roto otros que eran los usuales en plaza, que eran los usuales en el derecho. Primero de todo, quiero contarles que el fideicomiso en la Argentina tiene una aplicación que es inédita en el mundo. Es inédita en el mundo. En el mundo, la figura del fideicomiso es una institución normalmente ligada a las instituciones bancarias. El trust, en los
países anglosajones, y el fideicomiso en los países del notariado latino, en España. Son instituciones donde el fiduciario normalmente es una institución financiera, que tiene controles estatales, que tiene regulaciones especiales. Pero en Argentina nació así, igualmente el fideicomiso nació con la ley 24441 del financiamiento. A ver, el dominio fiduciario es antiquísimo, ¿no? Viene del derecho romano, Vélez lo había incorporado solo como dominio fiduciario, pero la regulación del contrato de fideicomiso la conocimos, tuvimos más acceso con la ley 24441, que fue una ley de financiamiento de la vivienda y la construcción, que fue una ley que solicitaban para poder agilizar y abaratar los créditos hipotecarios. Contexto, 1994, fines de 94, créditos hipotecarios muchísimos, los bancos querían tener mecanismos de titulización, ejecuciones hipotecarias extrajudiciales y de paso introducir figuras que permitieran que los bancos pudieran ser los fiduciarios de los créditos que otorgaran y sin necesidad de ejecutar la hipoteca, tuvieran una garantía autoliquidable de satisfacción a primera demanda. Ahora les voy a explicar un poquitito qué es esto. Así nació la figura y así prosperó hasta el año con muy poca difusión, o muchísimo menos que el actual, hasta el año 2000. En el año 2000 el país explotó. Ahora estamos recordando 20 años del corralito, de la especificación asimétrica. ¿Y qué sucedió en ese momento? Sucedió que los ahorros que la gente tenía en los bancos, hay muchas caras jóvenes, a lo mejor no recuerdan, no tienen el contexto, un dólar valía un peso, los dólares le aseguraban que iba a recuperar dólares, pero cuando iban al banco, el banco le decía, no, lo único que te puedo dar es pesos, 1 a 1, 1.40 a 1, y el dólar se estaba que sacaba, ganaba el 400% en su poder de compra. Entonces presentaron recursos de amparo, la gente se instalaba dentro de los bancos hasta que le dieran el dinero, actas, le ponía el banco a su cargo a la gente que se quedaba hasta que no le dieran los dólares, yo no me voy. Bueno, era una situación en la que sacaba los dólares estaba feliz. Sacaba los dólares en el colchón, lo enterraba. Lo agarro de arriba, ahí está. Los guardaba en el colchón, en la lata de yerba, y estaban contentísimos, y al año siguiente se iban de vacaciones. Las primeras vacaciones se quedaron, porque no iban a dejar los ahorros de toda su vida abajo del colchón por si entraban ladrones, pero ya empezaron a incomodar ese dinero, entonces se juntaban en el asado del domingo, y Gastón me contaba, che, ¿sabés que tengo estos dólares? Y yo también. Y el Leonardo nos decía, yo tengo un terreno, pero yo no sé construir. Ah, pero fulanito que está acá, yo soy arquitecto, y yo tengo un corralón de materiales que está muerto. ¿Por qué no nos juntamos y hacemos entre todos un negocio y construimos 2 dúplex? Vos ponés la tierra, vos ponés el dinero, el arquitecto hace el proyecto, y entre todos le damos a esto un valor que vale dólares, como son las propiedades inmuebles, que cuando las vendamos las vamos a vender en dólares, pero no nos van a robar de abajo del colchón porque tenemos la inversión en bienes, en bien raíz. Bien. Entonces, obviamente que... Perdón, sí. se quedó con el dúplex más grande. Sí. Obviamente que cuando iban a un escribano, y ahí nosotros en la figura del fideicomiso tuvimos una participación, le diría que prácticamente excluyente. ¿Qué? Prácticamente excluyente. Es una incumbencia que no tomaron ni los abogados, ni los contadores, ni los martilleros. Los instrumentadores de los fideicomisos empezamos a ser los escribanos. Y el principal problema era quién iba a ser el fiduciario. Obviamente yo no le iba a dar la plata al banco si con tanto esfuerzo la había sacado. Entonces comenzó en Argentina a desarrollarse la figura con características especiales que no se dan en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo, que es que los fiduciarios son particulares, personas humanas o personas jurídicas, especiales, constituidas especialmente al efecto o no, o sociedades de administración en general, o que tienen dentro de su objeto la posibilidad de desempeñar el rol de fiduciarios, pero prácticamente en el mercado de los fideicomisos
ordinarios, no intervienen las instituciones bancarias, que están limitadas a fideicomisos financieros, que no vamos a hablar hoy. Este es el primer tema para contarles que en Argentina el desarrollo del fideicomiso tiene características especiales. Inventamos la virome, el colectivo, el dulce de leche, eso está discutido, y la forma de manejar el fideicomiso. Bueno. ¿Y por qué esta figura reemplazó otras figuras ordinarias que se venían utilizando para la vehículo? Porque antes del fideicomiso se hacían emprendimientos inmobiliarios. Cuando uno quiere hacer un negocio, tiene dos preocupaciones. La primera es la intención de ganar dinero, y la segunda pregunta que tiene cualquier persona que encara un proyecto es, ¿qué pasa si me va mal? No quiero que la contingencia abarque mi patrimonio particular. Entonces buscan la posibilidad de limitar la responsabilidad. Ahí tenemos la afectación a vivienda, la constitución de un patrimonio de afectación. Tradicionalmente la figura societaria cumplía ese rol. Pero hay que crear una persona para que contenga el patrimonio. Sabemos nosotros que el patrimonio es un atributo de la personalidad, eso estudiamos en la facultad. No hay patrimonio sin persona y ni personas. El patrimonio se le aprenda como es el conjunto de bienes de una persona y no hay personas sin patrimonio. Todos los bienes de una persona configuran su patrimonio y es un atributo de la personalidad. El fideicomiso rompe este paradigma y puede haber un patrimonio sin persona que lo sostenga y puede haber una persona con más de un patrimonio que no se confunde. Yo puedo ser fiduciario de un fideicomiso o de varios fideicomisos, y la contingencia de un fideicomiso no repercute en el otro, y si no pago la tarjeta de crédito mía personal, no afecta a los bienes que estoy administrando en el fideicomiso de la niña. Y tampoco, si tengo un problema en el fideicomiso de la niña, no va a afectar el patrimonio del fideicomiso Posadas. ¿Bien? Entonces, ruptura del axioma de persona, el patrimonio como atributo de la personalidad en forma excluyente, y permite la creación de un patrimonio sin persona que lo sostenga. Yo lo grafico siempre este tema como que el patrimonio de afectación, el patrimonio fiduciario es un globo, que engloba solamente las contrataciones fiduciarias, y el fiduciario tiene el piolín del globo, es el detentador del titular dominial a título de dominio imperfecto. Ahora voy a explicar en qué consiste la imperfección. La segunda ventaja que incorpora, y acá no voy a hacer un versus sociedad versus fideicomiso, pero quiero explicarles en contraposición para que vean qué pasa en un caso y qué pasa en el siguiente, en el otro caso, ¿no? Si ustedes van a comprar un departamento a una sociedad anónima, ustedes pactan las condiciones, firman un boleto de compraventa donde van a pagar $100.000, $50.000 de anticipo y 10 cuotas de $5.000. Pasan todos los días cuando llevan los chicos al colegio por la puerta del edificio y ven que el edificio no funciona, no avanza. Y se empiezan a preocupar porque tiene plazo de entrega de 24 horas y le golpean la puerta al presidente, el que les vendió, al presidente de la sociedad, y les dicen: perdón, discúlpeme, pero estoy un poco preocupado, ¿sí? Inquieto, porque veo que no avanza la obra. No, tiene razón, dice, porque la plata que usted me dio y lo que me dio Gastón, que compró otro departamento, la usamos para comprar el lote de acá a 3 cuadras. ¿Cómo no usaron esta plata para mi edificio? No, discúlpeme, yo tengo una sociedad de objeto inmobiliario y mi función como presidente es la prosecución del objeto social. Y para proseguir el objeto social compré otro lote para hacer otro edificio. Pero quédese tranquilo que yo le voy el departamento se lo vamos a terminar en tiempo y forma. Bueno, tengo que quedarme esperando que pasen los 24 meses. El fideicomiso exige que los fondos se imputen a un fin o a un encargo específico. Es una obligación del fiduciario destinar el dinero que yo aporté como fiduciante adherente, como cesionario en calidad de fiduciante adherente o como fiduciante originario, está obligado a destinar los fondos al fin o al encargo específico para construir este edificio con este pliego de especificaciones técnicas en base a este croquis, en este tiempo y con estos materiales. Bien, otra novedad es la rendición de cuentas. Veo que está avanzando la obra un poquitito, pero
le golpeó la puerta de vuelta al presidente y dice, ¿otra vez usted? ¿No? Digo, quiero que me cuenten qué está gastando el dinero, cómo viene la obra. Digo, discúlpeme, me dice el presidente, ya es la última vez que lo atiendo, pero yo le voy a rendir cuentas a mis accionistas, a los accionistas de la sociedad, no a usted. Usted se tiene que quedar a esperar que la obra termine y si no termina de acuerdo a lo que dice el boleto de compraventa, en base al croquis que usted firmó anexo al boleto de compraventa, usted me puede iniciar un juicio. Pero la rendición de cuentas yo se la voy a dar a mis accionistas de mi sociedad. Y a ellos le presentaré la memoria, el balance, le rendiré las cuentas, pero no a usted. El fideicomiso obliga, y es una obligación de la cual el fiduciario no se lo puede dispensar ni aún con la unanimidad de los fiduciantes beneficiarios, de la obligación de rendir cuentas en forma periódica. Es decir, que el fiduciario está obligado a contarme a mí cuál es el plazo de obra, qué inconvenientes tuvo, en qué está gastando el dinero, y en base a eso si me pide mayores costos y todo eso. También permite el fideicomiso, incorpora la posibilidad de incluir sujetos no tradicionales y de distribuir utilidades en forma que no necesariamente es proporcional al aporte. Ustedes saben que en la figura societaria no podemos distribuir utilidades sino en la misma proporción que fueron afectados los aportes. Quien tiene un 20% de participación debe contribuir con el 20% de los aportes y el 20% de las utilidades. Y en nuestro país están prohibidas las sociedades de capital e industria. Por lo tanto, la figura de quien hace tiene una tasación muy difícil de evaluar. En este caso que yo les conté, este negocio que hicimos con Gastón y con Eleonora, yo puse la plata, ¿sí? Y Gastón, porque es más fácil sacarle un terreno que sacarle plata. Él puso la plata, yo puse el terreno, yo puse la plata, pero nos presentó Eleonora, que es quien sabe hacer el negocio. Y además consiguió el arquitecto, la empresa que va a construir, consigue la inmobiliaria que hizo una tasación, analizó el negocio para convencernos de que esto es un buen negocio. Y ella lo que tiene es algo que se llama el know-how, el saber cómo hacer el negocio. Él solo con el terreno lo tiene hace 20 años, nunca lo pudo hacer y yo la plata la tenía en un plazo fijo, no tenía herramientas para poder hacer el emprendimiento. La intervención de ella fue muy importante. ¿Cómo harían en una figura societaria para evaluar la intervención de quien puso la inteligencia, el que puso el saber? Se puede tasar el lote, el dinero no hace falta tasación para el aporte societario, pero permiten incorporación de sujetos no tradicionales. Por eso ustedes ven en muchos fideicomisos que hay una figura que no figura en el código, no figuraba en la ley, que es la figura del desarrollista. Esa figura, el desarrollista, ¿qué hace? Es el que sabe cómo hacer el negocio. El que tiene una marca, a lo mejor tiene un nombre, y que la gente puede, confiando en él, aportar el lote, confiando en él, aportar el dinero. Y esa participación, a lo mejor el desarrollista no hace un aporte dinerario, ni hace un aporte de bienes, sino un aporte que es sustancial, que es determinante para la ejecución de la obra. Pero además permite otra cosa más, por el mismo precio de título de promoción, como dicen los vendedores ambulantes, que es la posibilidad de tasar estratégicamente la evaluación de los aportes. Por ejemplo, en un fideicomiso yo aporto $100.000 para la compra del terreno, compré el terreno, hago el proyecto, voy a la municipalidad, espero 6 meses, un año, verifico, consigo los inversores y dentro de un año entra Juan viene y dice, yo quiero comprar un departamento. Entonces, ¿cuánto vale? $100.000. ¿Es lógico, es razonable, sería justo que él haya puesto $100.000, yo haya puesto $100.000 hace un año, haya corrido el riesgo empresario de ver si el negocio va a ser bueno o va a ser malo? Y el que ingresa con un negocio seguro, poniendo la misma cantidad de dinero, tenga la misma cantidad de metros que yo? No. Hay una evaluación estratégica. Mi dinero puesto hace un año y con el riesgo que tuvo la obra, porque si no aprobaban el plano, tenía que volver a vender el lote, versus el que ingresa con el mismo importe un año y medio después, con el plano aprobado, con otras unidades vendidas, no tiene la misma ponderación estratégica.
En la figura societaria, quien aporta 100.000 tiene que tener el mismo valor que el que aportó otros 100.000, bueno, salvo que la sociedad se haya capitalizado. Pero en esta instancia, donde está todo en proyecto, debería tener el mismo nivel de participación. Aquí podemos tener una ponderación subjetiva del valor de los aportes y darle a alguien que ingresa en una primera etapa metros a un valor más barato y a alguien que compra el mismo departamento del piso de arriba un año después un valor más caro. Porque los primeros nos sirvieron para consolidar el proyecto y poder avanzar. Entonces permite la posibilidad de distribuir utilidades no necesariamente en relación directa con el aporte realizado. Otro tema es el desplazamiento del negocio en forma necesaria. En una sociedad, yo puedo formar una sociedad con mi hija donde yo tengo el 95% de las acciones, mi hija tiene el 5%, en algunas jurisdicciones podría tener el 99% y el 1%. Yo soy presidente, mi hija es directora suplente, las asambleas las hacemos en el asado del domingo, el único que firma soy yo pongo la plata, sostengo el terreno, yo manejo, yo vendo, yo cobro, yo distribuyo las utilidades. ¿Bien? Si yo... Claro, ¿no? Yo puse ella la inteligencia, todo, él maneja la villa. Así están distribuidos los roles. Bueno, la figura societaria uno puede manejar la totalidad del negocio. En el fideicomiso, si yo quisiera hacer eso mismo, y ahora voy a contar un caso, si yo quiero construir a mi riesgo 2 dúplex y quiero usar la figura del fideicomiso, debo transmitir el dominio fiduciario a un fiduciario. Ustedes me dirán, sí, claro, pero se lo voy a transmitir a alguien de confianza. Sí, claramente todos los negocios comienzan con alguien de confianza, que es socio, hasta la sociedad conyugal, comienza con... Pero ustedes habrán visto algún caso, ¿no?, donde socios se pelean, cónyuges se separan o hermanos se pelean por dinero, ¿no? Entonces, esa confianza tiene que estar muy sólida, muy bien pactada, los límites del accionar. Por eso los contratos de fideicomiso, que obligan a un desplazamiento del manejo del negocio, son tan largos, porque le indican al fiduciario qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo tiene que gastar el dinero, en qué puede gastar, y no puede apartarse de la manda, del encargo fiduciario. ¿Bien? La otra novedad que incorpora es que se trata una nueva categoría de contratos. Nosotros cuando estudiamos en la facultad clasificábamos todos los contratos en onerosos o gratuitos, o todas las transmisiones de dominio, perdón, en onerosas o gratuitas, ¿no? Dijimos donación, gratuito, venta, permuta, dación en pago, oneroso, ¿no? Una transmisión onerosa. Esta transmisión no es ni onerosa ni gratuita, es a título fiduciario, es una transmisión a título neutro. Por eso en la mayoría de las jurisdicciones, supongo que acá en Misiones será igual, la transmisión de dominio fiduciario no tributa sellos, porque la posee, es titular dominial, el fiduciario sujeto a un plazo a una condición. Sostengo este globo, administro este patrimonio para transmitir el dominio pleno de los bienes una vez terminado el edificio. ¿Bien? En eso consiste la imperfección del dominio, en la perpetuidad con relación solamente del titular del dominio fiduciario. Bien, acá le voy a contar algunas alternativas de aplicación del fideicomiso en la comercialización de inmuebles. Después vamos a abarcar otros rubros, otras alternativas, ¿no? La primera alternativa es un caso de un fiduciante que aporta tierra y dinero. Por ejemplo, un caso que no es usado, pero se los planteo como desafío intelectual, jurídico, es, yo vivo en San Isidro, quiero hacer una casa en Pinamar. Yo tengo mi casa, mi oficina, tengo bienes, y voy a construir una casa a 400 kilómetros de mi domicilio, y sabemos que la construcción tiene riesgos. Puede haber alguien que se lesione, problemas de la obra con el vecino. ¿Y qué pasa si yo, sin hacerle una separación patrimonial, tengo una contingencia en la casa que estoy construyendo? ¿Contra quién va a ir el vecino que se le desmoronó la casa cuando estaba haciendo el pozo? Contra mí, contra todo mi patrimonio. Va a trabar embargo en los bienes que sea más fácil de realizar. Posiblemente, si no está afectada al régimen de vivienda, irá contra mi casa, contra mi oficina, contra todos mis bienes. Mientras que
si yo quiero protegerme, puedo constituir un patrimonio de afectación. Entonces le transmito a mi hermano el dominio fiduciario del bien, le hago los aportes de dinero, para que una vez que la casa esté terminada y no haya contingencias, miro para los costados, espero el plazo de prescripción o veo que no, tengo la tranquilidad de que no hubo ningún accidente de obra y me transmite el dominio pleno. Durante ese tiempo el bien estuvo protegido con una separación patrimonial. Y si se lo voy a vender lo voy a vender en obra, mientras está la obra, quiero vender la propiedad que estoy construyendo, el adquirente puede comprar con tranquilidad, porque la contingencia que puede llegar a tener solamente va a estar limitada a este bien. No le va a afectar si yo me divorcio, si me muero, si no pago la tarjeta de crédito, si no paso la cuota alimentaria, si tengo algún juicio. El segundo, bueno, el tratamiento tributario es bastante similar al de la realización a través de una persona humana. Si yo lo hago a mi propio nombre, a través del decreto 780 del 95, hace que el tratamiento tributario que tenga esta operación sea la misma que se lo hubiese hecho en forma particular. Es decir, que si tengo que pagar ganancias en la transmisión del dominio pleno, ese impuesto a las ganancias lo voy a poder utilizar como anticipo de mi pago de mi impuesto a las ganancias como persona humana. Este es el caso un poco más típico, es el caso que planteé con Gastón. Una persona humana o jurídica aporta la tierra, otro aporta el dinero. Pero en este caso, supongamos que no conocemos la figura del fideicomiso. Gastón aporta la tierra, yo le digo, yo voy a aportarle el dinero. Digo, bueno, pero Gastón, escriturame el terreno a nombre mío. Gastón me dice, con lógica razón, yo no te voy a transmitir el dominio hasta que vos no hagas el aporte del dinero. Bueno, entonces, a medida que te voy aportando, me vas transmitiendo una parte indivisa de tu lote, porque yo quiero estar protegido. Y en definitiva terminamos constituyendo un condominio, con lo cual, en lugar de tener una contingencia, tenemos dos contingencias. Si Gastón no paga la tarjeta de crédito, me va a perjudicar a mí; si yo no hago lo propio, lo voy a perjudicar a Gastón. Y se puede... me lo hiciste transmitir. Sí. Sí. Entonces, le sugiero que en lugar de que el dominio quede en cabeza de él, que tiene la contingencia para mí y para los futuros adquirentes, porque estos dúplex los hacemos para vender, lo transmitamos a un fiduciario, que es nuestro contador en común, y yo le voy transmitiendo el dinero, y de esta forma el patrimonio se separa de nuestro patrimonio personal e ingresa un patrimonio fiduciario, un patrimonio de afectación, un patrimonio separado. Acá otra alternativa es que todos los inversores no aportan, ninguno aporta tierra, sino que todos aportan dinero. Aportamos, hay un lote para construir un edificio y el dueño de la tierra no lo quiere aportar el fideicomiso, lo quiere vender. Entonces nos juntamos 5 inversores y entre los 5 ponemos el dinero para comprar el lote, constituimos un fideicomiso con sumas de dinero y luego le encargo al fiduciario es que suscriba, haga la conscripción de fiduciantes adherentes que permita que con sus fondos la obra pueda comenzar y terminar. Cuando compra el fiduciario Juan Pérez, va a comprar Juan Pérez, argentino, nacido en tal fecha, DNI, tiene que dejar constancia que la compra la realiza en su carácter de fiduciario en base al fideicomiso constituido por escritura o por instrumento privado protocolizado. Este es el fideicomiso más interesante, que es el negocio que todos quieren hacer, que es hacer un negocio con la plata de otros, ¿no? Yo solamente aporto la idea, pero la idea del desarrollo, se le gastan, claro, Gastón pone la plata. Hay un aportante de la tierra, hay varios aportantes de sumas de dinero, hay compradores adherentes, fiduciantes adherentes. El arquitecto y el constructor aportan parte de sus honorarios o de la obra a cambio de metros cuadrados. El corralón de materiales hace lo mismo, entrego materiales y a cambio de eso me quedo con un monoambiente. El desarrollista
Eleonora, que es la que piensa aquí, no, también se queda con 4 unidades por... Bueno, puede intervenir la inmobiliaria. Ahora vamos a ver el escribano en qué rol. Bueno, ahora vamos a volver al fideicomiso inmobiliario, ¿no? Pero mientras tanto le quiero contar cómo podemos utilizar el fideicomiso para otras alternativas que no sean las inmobiliarias, para que cuando avance un poquitito con relación a los sujetos y las posibilidades de interacción, tipos de sesiones y todo eso, se pueda entender en varios estratos, ¿no? El económico inmobiliario y aquel que no tiene ningún tipo de correlato económico inmobiliario directo, no está trazado por los derechos reales. Bien, primer caso, fideicomiso de beneficencia. Un milagro para Julián. Ahora, los que son más jóvenes, hay un Zamateas, bueno, que hace colectas en Instagram. Dónenle plata para el trasplante de médula de Julián, de María, por favor. Bueno, y aparece Tinelli y dice, hagamos una colecta para lograr este trasplante. Bárbaro, ¿no? Voy para atrás. Hace 3 años, 4 años, caso, tapa de diario en Córdoba. Un señor, dos padres, tenían que operar a su hijo, Julián, invento el nombre, hacer un trasplante de médula en Estados Unidos. La operación y el lugar son inventados. Pero hizo una campaña con la radio de Córdoba, la cadena 3, que es muy conocida, yo qué sé, y consiguió, y el pedido era que las donaciones le hicieran una cuenta que abrieran en el Banco Nación a nombre de los padres. Y descubrieron que el padre se estaba gastando el dinero en copas, bueno, y otras cosas. Y niñas trabajadoras. Bueno, invitaba a todo el mundo, ¿no? Un hombre humilde que de repente empezó a tener un nivel de vida que no se condecía con el esquema de complejidad y tristeza que ameritaba el trasplante. Algo había cambiado. Estaba sacando el dinero de la cuenta bancaria. Este fue un caso malo, pero puede suceder que quien está tan preocupado en la operación de su hijo descuide su trabajo o su negocio y a raíz de eso empiece a tener juicios y no paga la tarjeta de crédito, no paga el crédito hipotecario. ¿Y contra quién iría el que tiene que ejecutar? Contra lo que sea más fácil de subastar o de rematar. En este caso, embargaría la cuenta bancaria. Entonces, sería un obstáculo para la operación de su hijo. O puede suceder que Julián, después en el medio de toda esta colecta, muera, o se cure y no necesite el trasplante, o consigan el dinero de alguna forma, porque la Universidad de Michigan, la Fundación Ronald McDonald, le donó la operación, y ese dinero no sea necesario. ¿Y dónde queda ese dinero? En la cuenta de los padres. Bien. Sugerencia. Este es uno de los modelos que tienen en el material que les mandé, ¿no? Constituye un fideicomiso de beneficencia, un fideicomiso para esta colecta. Y la fiduciaria es Eleonora, porque nosotros podemos desempeñar el rol de fiduciarios, no en forma profesional, no hacer de esto nuestra actividad principal, pero sí podemos desempeñar el rol de fiduciarios. Conclusiones de jornadas notariales bonaerenses, jornadas nacionales, bueno, es pacífico, salvo que esto se transforme en algo habitual y seamos habitualistas de esto y administremos edificios de departamentos. Pero en este caso amerita la circunstancia que confiamos todos en Eleonora y yo hago un contrato de fideicomiso, ustedes lo van a ver, es muy sencillo, donde hago un aporte inicial como fiduciante originante y dono 1.000 pesos. Ella con eso constituye una cuenta fiduciaria y ese fideicomiso dice que ese dinero solamente lo va a poder utilizar para el trasplante de Julián. Entonces, Eleonora va a arbitrar los medios de publicidad, por ejemplo, Instagram, Facebook, redes sociales, para visibilizar el pedido, Zamateas, lo que hace este chico, visibiliza el pedido y además va informando, rindiendo cuentas, porque el código no dice cómo se deben rendir cuentas, pero Eleonora, que
le va muy bien con la tecnología, abrió una cuenta de Instagram y todos los días informa, hemos colectado 12.500 pesos, Aerolíneas Argentinas conseguimos que nos done el pasaje, la Fundación Ronald McDonald nos alojará a los padres mientras dure la operación, conseguimos que PAMI nos done los elementos ortopédicos que hacen falta, el material descartable, conseguimos ya 2 millones de pesos, está viajando Julián. Julián fue operado con éxito, fotos de Julián, gastamos y rendición de cuentas. Recaudamos 5.232.443 pesos, gastamos 3.200.000, el remanente lo va a destinar, de acuerdo al encargo del contrato de fideicomiso, a la Fundación Favaloro, que es el fideicomisario designado. ¿Qué pasa si Julián muere? El dinero va a ir a la Fundación Favaloro, al INCUCAI, al destino que tengamos previstos. Yo me quedo tranquilo, porque muchas veces no le sucede que cuando uno efectúa una donación no sabe cuál va a ser el destino, quién administra. ¿Sobró plata? ¿Faltó plata? La administración normalmente tiene aparejado una duda frente al administrador y el fideicomiso permite no solamente administrar correctamente, sino además hacer que esta finalidad de beneficencia sea posible. Más concreto, más chiquito, la cooperadora de la escuela. Hay que construir en la escuela un laboratorio. Entonces le dicen, se juntan los papás, la cooperadora dice, juntemos plata. Buenísimo. Todos ponen, hacen rifas, kermés. No se hacen más kermeses, ¿no? ¿Sí? Cuando yo era chico hacían kermeses, bueno, para hacer, ¿no? Feria del baúl, no sé, todas las cosas que hacen ahora. ¿Qué? Feria de platos, bueno. Hacer un montón de eventos para hacer la obra. Juntan el dinero. Bien. La cooperadora no tiene personería jurídica. El Rotary no tiene personería jurídica. Los amigos del hospital no tienen personería jurídica. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, Gastón dice, no importa, yo contrato a la gente. Entonces firma él el contrato de locación de obra con la empresa constructora para que construya. Él va con su quit y compra los materiales, le facturan a él. Y cuando llega a fin de mes y el contador ve que compró cosas por 4 millones de pesos, le dice, Gastón, ¿qué hiciste? No, esto es para la cooperadora. ¿No? Yo me estoy preparando para pelear. Entonces, fíjense qué sencillo que sería, ¿no? Los bomberos voluntarios quieren comprar una autobomba, arreglar una salita de primeros auxilios, hacer una obra de una cooperadora, en un fideicomiso de beneficencia. Entonces, constituimos un fideicomiso con la misma estructura que les acabo de nombrar recién. Yo les puse 2 modelos, un fideicomiso para trasplantes, un fideicomiso de beneficencia, o fideicomiso de beneficencia particular y otro general, después les explico la diferencia. Pero podría utilizarse este mismo instrumento, muy sencillo. Se abre una quit y una vez que se terminó el laboratorio en el colegio, se hace una escritura acta, donde el fiduciario le dice que habiendo cumplido, yo lo hago por acta notarial porque en la FIP, cuando hay un instrumento notarial, tiene más peso que si va directamente con una nota firmada por el fiduciario. Digitalizado. Dice el fiduciario, comparece y dice que habiendo cumplido con el encargo fiduciario, habiendo hecho el trasplante y entregado el dinero remanente, habiendo construido la salita de primeros auxilios, ¿sí?, he concluido con mi función, solicito la baja de ingresos brutos, la baja de la clave tributaria. Y se terminó. No constituye una sociedad a tal efecto. Primero porque en este caso no tendría finalidad comercial. Tendría que ser una fundación. Una fundación, ¿saben lo que es constituirla? Una asociación civil. No, sería una fundación en este caso. Constituir una fundación, luego disolverla. Y el acto, balances, asambleas, mientras que en este caso el trasplante tiene que hacerse en 4 meses. La salita de primeros auxilios hay que arreglarla ahora. La colecta para comprar la autobomba es este año, no va a durar 7 años. ¿Está? Bien. Esto es uno de los modelos, claro, por eso trato de llevárselos a cosas de la vida cotidiana. Todos se han encontrado seguramente con alguna de estos casos y lo han resuelto con alambres, normalmente, porque
las cosas se siguen haciendo, la cooperadora se junta, yo compro, pero compramos sin boleta, vemos a ver el albañil que no, le sacamos una RT, ¿no? Se organizan sistemas no formales, pero la formalidad, la seguridad jurídica, que nosotros la vemos como un valor desde el punto de vista intelectual, la seguridad jurídica tiene un valor económico también. Es mucho más fácil obtener donaciones si la gente que dona tiene tranquilidad de que el dinero está siendo utilizado para la finalidad que persiguen, que si duda del destino de su donación. Otro caso, fideicomiso en garantías de contratos de alquiler. Me viene a visitar mi hija, me dice, papá, ¿puedo cenar con vos? Sí, le digo, bueno, buenísimo, vamos. Yo tengo 2 noticias para darte, ¿no? Una buena y una mala. ¿Por cuál empiezo? Empezar por la buena, le digo. Bueno, la buena es que conocí a un chico hace una semana y nos vamos a vivir juntos, ¿no? ¿Cuál será la mala? Le digo. No, la mala es que te quiero pedir que me salgas de garante, ¿no? Del contrato de alquiler. Quiero que me salgas de garante. Entonces, uno, viste, que rápidamente empieza a pensar, tenemos esta cabeza, ¿no? Lo conocí hace una semana, seguramente se van a vivir juntos, yo salgo de garante, se pelean porque se queda a vivir el chico, no paga el contrato de alquiler, yo salí de garante, me inician juicio, me piden una iniciación general de bienes, me traban en el veraz, no puedo sacar la tarjeta de crédito, yo meterme en un juicio, escribano, pero por otro lado digo, no le puedo decir que no a mi hija, porque si le digo que no, se enoja, pues no querés a mi novio, ¿no? Entonces digo, está bien, decirle al locador que yo le voy a salir de garante con una garantía autoliquidable de satisfacción a primera demanda. Oh. Garantía autoliquidable de satisfacción a primera demanda. Miren, yo se los explico con este caso cómico, después se los digo en qué lo aplico en la realidad práctica, ¿no? Pero en este caso, yo lo que le digo, mira, pues, mi hija, el locador y el de la inmobiliaria pusieron la misma cara que pusieron ustedes. Entonces le digo, espere, le voy a contar. Mire, yo tengo un plazo fijo de $20.000 de renovación automática en el Banco Santander. Hace 3 años que lo tengo. Lo puedo tener otros 3 años más porque lo tengo de resguardo. Entonces, ahora lo sacaría, sí. En esta semana lo sacaría. Pero, bueno, o un fondo común de inversión. Bueno. Entonces le digo, miren, vamos a hacer una cosa. Yo lo que les ofrezco es, si yo salgo de garante y el locatario no paga el canon, no paga el alquiler, ¿qué tiene que hacer el locador? Iniciar un juicio de cobro de alquileres, ¿sí? Después del juicio tiene que trabar un embargo. Después de trabar el embargo tiene que subastarme el bien y recién ahí cobrar si antes el garante no se insolventó. ¿Qué? Claro. Y mientras tanto, el pata de lana sigue viviendo en el departamento y mi hija llorando en mi casa de vuelta, ¿no? Y yo pagando todos los meses Entonces, ¿qué le propongo? Miren, hagamos este modelo también se los mandé. Un contrato de un fideicomiso muy sencillo, tiene 2 carillas, donde con instrumento privado, porque no hay bienes, no hay inmuebles involucrados, donde yo hago un endoso fiduciario a favor de Gastón. Y el encargo del fideicomiso es que si el inquilino no paga el contrato de alquiler, el fiduciario verifica objetivamente la mora. Ahora le digo cómo es, pues es más fácil en la práctica que explicándolo. ¿Cómo verifica objetivamente la mora? El inquilino va a pagar el alquiler depositando el dinero en una caja de ahorros abierta en el efecto. Y él tiene la clave del home banking. Así que viene el locador y le dice, che, hoy es día 10 y no me depositaron el alquiler. Espera un poquitito, voy a hacer una verificación objetiva de la mora, dice Gastón. Ingresa con su teléfono, ve realmente que no hay ningún depósito en la caja de ahorro y dice, voy entonces a proceder a liquidar, a autoliquidar la garantía. Garantía autoliquidable de satisfacción a primera demanda.
a primera demanda es porque con solo la verificación objetiva de la mora, él dispara el mecanismo de liquidación. ¿Cómo se liquida el plazo fijo? El día 15 vence, el 10 verificó que existía efectivamente la mora, le dice al banco, stop, renovation, y en lugar de renovar los 30.000 va a renovar 29.500 y con los 500 los va a vender para pagar el alquiler. Garantía autoliquidable de satisfacción a primera demanda. El locador dice, esto es interesante porque si no cobro el 10, cobro el 15, pero mientras tanto el locador le va a hacer juicio al ex novio de mi hija de desalojo porque la obligación principal está incumplida. ¿Bien? Pero mientras el juicio transcurre, él sigue cobrando los cánones locativos. Entonces, yo limito mi responsabilidad porque no van contra mis bienes. Yo sé que lo único que expongo en apoyar esta aventura de mi hija es, es este capital que tengo separado. Sí. Sí. Ahora, si teóricamente el fideicomiso, teóricamente el contrato de alquiler se incumple, se procede al desalojo. Sí. O sea, todo el tiempo que lleva interponer el desalojo, mientras tanto... Sigue cobrando, exactamente, sí. Sigue cobrando. Esto yo se los explico con este caso de mi hija. ¿Cómo los aplico en la práctica? Miren, hay centros comerciales o empresas que que alquilan o que entregan en concesión a concesionarios, un contrato de concesión, locales comerciales. Y hay cadenas, no sé, Musimundo, Chiqui, y el centro comercial o el locador le exige a Chiqui que le presente una garantía propietaria, que no puede ser de la misma persona. No puede ser de la misma persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Llama a la suegra del dueño de Chiqui, invento casos, la suegra del dueño de Chiqui que viene con su casa y sale de garante al yerno para instalar en Unicenter, para instalar en Alto Palermo, para instalar... opera el mismo mecanismo, pero Chiqui tiene capital y Chiqui puede tener acciones de empresas, puede tener un plazo fijo y utilizar esto no solamente para un contrato en particular, sino para obligaciones rotativas, para varios contratos de alquiler. Le dice, yo tengo $1.000.000, $500.000 en este plazo fijo, que lo utilizo como garantía autoliquidable de satisfacción a primera demanda para contratos de alquiler. Mientras yo pague, que sé que voy a pagar, el plazo fijo me sigue dando intereses, que cuando se termine la garantía, yo tengo el capital más los intereses. Pero si yo no pago, la liquidación es automática. Esto es buenísimo. Los bancos, el mundo, hoy persigue las garantías autoliquidables de satisfacción a primera demanda. Ese es el sueño de todo acreedor, que si no le paga el deudor, inmediatamente tenga que cobrar sin hacer una persecución judicial, sin necesidad de incoar acciones judiciales. ¿Bien? Otro caso para utilizar el fideicomiso. Sí, sí. O sea, ¿se da la realidad eso? ¿Los Sí. bancos están en condiciones? Sí. O sea, el capital seguramente... No, en cualquier jurisdicción. Esto es un endoso fiduciario. Solamente se le comunica al banco que el titular del dominio fiduciario, en lugar de ser Gabriel Rosellas, es... Es más, el ejemplo que dio, totalmente cierto, salvo que yo no cobré, porque los dólares de ellos tenían, ¿cómo se llamaba? Paragiles. Bueno, ¿cuánto me va a cobrar Gastón por esta tarea? Y Gastón, vamos a tener dos aranceles. Si mi hija, la pareja cumple con el contrato de alquiler, él me cobra nada, por figurar y por salir. Ahora, si tiene que tener, porque no hace nada, en realidad es una actitud pasiva. Firma el contrato como fiduciario, admite ser el fiduciario de este fideicomiso y luego cuando se termina, verifico que se entregó la posesión, se terminó el contrato y ahí me devuelve el plazo fijo. Pero si mi hija no cumple los pagos de los alquileres, él va a quedarse con un 5%, un 10% de cada importe que tenga que liquidar y pagar. Porque ahí tiene una actividad activa. ¿Está? Bien.
Fideicomiso para resolución de conflictos familiares, divorcios, alimentos y distribución de bienes. Casos. Obviamente que estamos hablando de casos donde hay bienes, porque si no hay bienes, lo que quedan son obligaciones personales, nada más, y no tienen ningún tipo de garantía. Caso. Un matrimonio se separa, patrimonio, 6 departamentos. 3 departamentos para, vamos a hacer machirulos, matrimonio de hombre y de una mujer, ¿no? 3 departamentos para él, 3 departamentos para ella. Ese es primer acto. Segundo acto, él que está obligado al pago de alimentos se insolventa, vende los departamentos, los pone a nombre de una tercera persona. Tercer acto, la madre del chico inicia juicio de alimentos y tiene que perseguir bienes, embargarle el sueldo, que una parte es en blanco, otra parte es en negro, y esta historia que todos conocemos. ¿Bien? Caso que les planteo. 6 departamentos, 2 departamentos para Juan, 2 departamentos para María, 2 departamentos en un fideicomiso de administración, donde sea el patrimonio que entre los dos construyeron en la vida matrimonial, el que sirva para solventar con sus rentas, con sus alquileres, los alimentos que durante la vida matrimonial, para los alimentos de los hijos que concibieron en su etapa matrimonial. ¿Me explico? 6 departamentos, 2 para Juan, 2 para María, hacen lo que quieren, los venden. Y 2 departamentos constituyen un patrimonio fiduciario, los administra Gastón, cobra alquileres, esos alquileres se lo da o le da el destino que está previsto en el contrato. Por ejemplo, pagar el colegio, la obra social, el club, y darle el remanente, porque tienen tenencia compartida, la mitad al papá, la mitad a la mamá. Y cuando el contrato dice, cuando el menor de los hijos cumple la edad de 18, 21, 25, 30, o una condición, cuando pasados los 18 años termine la carrera universitaria o se casen, los departamentos se distribuyen, uno para Juan, uno para María, que van a ser fideicomisarios. ¿Bien? Caso 2. Sí. Ahora les gusta esto, o esto está más ligado a la vida diaria, sí. Sí. Perdón, ¿y ese convenio, Sí. o sea, ese pacto fiduciario, eso se hace por escritura pública y se adjunta al juzgado de familia? Sí. Normalmente son acuerdos que se realizan, mira, se pueden realizar los acuerdos en el divorcio o antes del divorcio. Yo he realizado estos matrimonios que están separados. Ustedes vieron que entre la separación y el divorcio jurídico normalmente existe un tiempo. Nadie se separa, se va de la casa y el día siguiente inicia el juicio de divorcio, salvo que haya un hecho contundente, pero normalmente hay un tiempo y deciden iniciar el divorcio. Entonces lo que usamos, creo que casi todos, cuando la oportunidad lo permite, es ofrecerles a los cónyuges que opten por un régimen de separación, que partan los bienes y luego presenten el divorcio light, express, soft, ¿sí? Porque no tienen bienes. Claro, las palabras mágicas son que si el divorcio se inicia sin bienes, los honorarios de los abogados, la tasa de justicia, ¿no?, son reducidos a la mínima expresión y el divorcio es realmente un trámite. Claro, una cuestión personal, salvo que haya régimen de visitas, de tenencia o de alimentos. Sacando la parentalidad, el tema patrimonial se puede resolver ahí. Entonces, oportunidad puede ser ofrecer esto en una audiencia, conciliación o un acuerdo entre abogados, o antes de iniciar el divorcio, deciden hacer una adjudicación, optar por el régimen de separación de bienes, adjudicarle 2 departamentos a Juan, 2 departamentos a María, se escrituran, se inscriben en el registro de la propiedad, y 2 se transmiten a Gastón a título de fiduciario en el mismo acto, con el encargo de que con esa renta de esos 2 locales comerciales, ¿qué? Te di laburo. Bueno, pero estamos generando. En ese caso, se puede hacer inclusive antes de iniciar el juicio de divorcio, pero esto claramente puede resolver el origen de la provisión de los fondos. Que el matrimonio construyó durante la vigencia del matrimonio sirva para mantener a los hijos que son comunes. ¿Está? El mismo patrimonio sirve de base sin perjuicio de que
si uno tiene la tenencia y el otro no, la distribución sea todo para un lado, todo para el otro, y si no alcanza, haya un acuerdo de cómo... Pero por lo menos los gastos básicos necesarios se van a cubrir con los 150.000 pesos que se van a recaudar al día de hoy de los alquileres de los dos locales. Sí. A ver, escritura pública directamente o se firma un acuerdo y después se eleva a escritura pública. La transmisión de dominio tiene que... sí, no se presenta en el juzgado porque al momento de presentarse el divorcio no hay bienes que distribuir. No hay que presentar un acuerdo regulador, una propuesta de acuerdo regulador. Sí. También pueden hacer, también es lo mismo. También es lo mismo. Por ejemplo, un caso lindo es una pareja que viven juntos hace un montón de años, tienen 2 hijos en común y deciden separarse. Entonces, acá no se aplican las reglas del divorcio, no hay juicio para distribuir. A lo mejor los hijos tienen 18 años, tampoco no podría iniciarse juicio de alimentos, lo tendrían que iniciar los mismos hijos contra el padre, que normalmente no sucede, ¿no? Entonces pueden los convivientes hacer una partición de los bienes que adquirieron durante la vigencia del matrimonio. Es más, inclusive esto puede utilizarse bienes propios, no tiene ni siquiera que ser bienes de la comunidad o bienes gananciales como eran antes. Por ejemplo, una pareja de convivientes, él tiene 4 departamentos y dice, ¿qué va a pasar de nosotros? Quédate tranquila. 2 departamentos los ponga a nombre de Gastón, para que con esto Gastón, con los alquileres, para no mezclarnos y no tener problemas de que dudes de mí, porque yo estoy ahora con otra mujer, entonces ya la fricción empieza distinto. Entonces yo pongo estos 2 departamentos que teníamos alquilados, los pongo a nombre de Gastón, Gastón te va a dar los alquileres a vos, pero el bien, cuando los chicos tengan 25 años, vuelve para mí. No te pongo el departamento vos. En esas distribuciones a veces la distribución de los bienes no es equitativa porque se utiliza la adjudicación de un bien de mayor valor para compensar la previsión de los alimentos que eventualmente no van a realizarse. No estoy hablando de compensación económica que para hechos pasados. Sí. Exacto. Otra alternativa puede ser que en este mismo caso de divorcio quede el plazo fijo en garantía de mi cumplimiento. Es decir, que no van a ser los bienes los que van a pagar la cuota alimentaria, sino que voy a pagarla yo. Pero si yo no pago, este plazo fijo que tengo de $50.000 va a servir de garantía autoliquidable de satisfacción a primera demanda. ¿Cómo sé que me vas a pagar los bienes? Te tengo que trabar, ¿cómo hago para evitarte que vos vendas la casa que vale mucho dinero y la pongas a nombre de otra persona? Y yo no pueda ejecutarte. Quédate tranquilo, yo voy a cumplir con la obligación. No te creo. ¿Qué garantía tengo? Este plazo fijo de $100.000 lo pongo en una cuenta fiduciaria a nombre de Gastón. Si yo no te cumplo, no tenés que iniciarme el juicio de alimentos y empezar a buscar bienes. Directamente Gastón va, como garantía, la autoliquidable de satisfacción a primera demanda, va a cubrir el día 15 si yo no pagué el día 10. La obligación es mía, la obligación subsidiaria en garantía es el fideicomiso que tengo con Gastón. ¿Qué? Van a pedir las 2 cosas. No, yo digo las 2 cosas, Las 2 cosas, claro. Las 2 cosas subsisten, digamos. En este último caso, la obligación de la cuota alimentaria la sigo teniendo yo, pero si yo no cumplo, como en el alquiler, la obligación del pago la tiene el inquilino, pero si no cumplo, hay una obligación subsidiaria. El último tema, bueno, es un tema que tengo un hijo incapaz. Y la administración de los bienes, porque heredó, estar en cabeza del incapaz. Y el bien es un campo, es una fábrica, es un local comercial, es el restaurante más famoso de Posadas. Bien. Cada decisión de un bien que está a nombre de un incapaz requiere la intervención del curador, del asesor de menores. El curador, previa vista del asesor de menores en la mayoría de los casos que impliquen un movimiento patrimonial importante. Y eso obstaculiza
el manejo del campo, el manejo de la fábrica, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pedirle al juez que con el patrimonio del incapaz se constituya un fideicomiso de administración y que esté separada la función del curador, que es la tía porota, que se lleva muy bien con el incapaz, con la función de la administración del campo, porque la tía porota no sabe cómo administrar el campo, pero tampoco el administrador del campo sabría cómo manejar a la persona con discapacidad. Entonces, los jueces están aceptando la constitución de fideicomisos de administración de bienes de los incapaces y la utilidad de la renta, la distribución de utilidades por la venta de las vacas, la cosecha y todo eso, el administrador del patrimonio lo deriva al curador para que lo administre y la tía porota va a rendirle cuentas al juez en qué gastó. En kinesiólogo, en taller protegido, en salidas, en viajes, en cine, en todo eso. Se separa la actividad de mantención del incapaz o de capacidad restringida o el discapacitado con la administración de un bien, especialmente los que son de naturaleza compleja. Maratón. Bueno, estos son los sujetos del fideicomiso. Son cuatro sujetos en nuestra legislación: fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Esta incorporación dividida en cuatro, con 4 personas, bueno, la ley de Uruguay tiene también 4 sujetos, pero la mayoría de los sujetos, las leyes tienen 3, ¿no? Y le dan al fideicomisario el rol de beneficiario del remanente, lo distribuyen de esa forma. Partes necesarias para la firma del contrato: fiduciante y fiduciario. Bien. ¿Qué roles son compatibles? El del fiduciante con el del beneficiario es el habitual, ¿no? Yo pongo plata o pongo el lote y voy a quedar unidades funcionales. Fiduciante, aportante, beneficiario, recibo los aportes. Fiduciante puede ser fideicomisario, lo mismo, voy a recibir el bien al finalizar el fideicomiso. ¿El fiduciante puede ser fiduciario? No, ¿no? El fiduciante no puede ser fiduciario. ¿El fiduciario puede ser beneficiario? Sí, el fiduciario puede ser beneficiario. Pero en caso de que existan otros beneficiarios, en caso de conflicto de intereses, debe privilegiar el interés de los restantes beneficiarios. Caso: hago un fideicomiso de administración del campo, los beneficiarios somos mi mujer, yo y mis 3 hijos. El fiduciario, y lo lógico sería que fuese mi hijo, que vive en el campo, que es ingeniero agrónomo, que conoce el campo, pero si lo pongo como fiduciario, tendría que excluirlo de los beneficios. No, puede ser fiduciario y además ser beneficiario de los beneficios de ese fideicomiso. En caso de conflicto de intereses, de cómo distribuir, debe privilegiar, tiene que distribuir los lotes o las vacas que se generaron, hace 4 piloncitos, eligen todos y él elige el final. Eso es, no es muy jurídico, pero es como, es gráfico. ¿El fiduciario puede ser fideicomisario? No, está expresamente prohibido que el fiduciario adquiera para sí los bienes que se le encargó administrar. Y podemos asimilarlo al carácter del mandatario, que tiene prohibido adquirir para sí los bienes que se le encargó vender, o comprar los que se le encargó, o comprar los que se le encargó vender, o vender los que se le encargó comprar. Bueno, no se puede. Ni con dispensa especial se puede eximir de esta prohibición. ¿El beneficiario puede ser fideicomisario? Sí, de hecho, coincide, pero no necesariamente. Por ejemplo, en el caso del trasplante de órganos, va a ser beneficiario Julián y fideicomisario la Fundación Favaloro. ¿Está? En el fideicomiso de garantía de mi hija, va a ser beneficiario el locador, fideicomisario voy a ser yo, que voy a cobrar el remanente. Pero en un fideicomiso inmobiliario, el beneficiario normalmente coincide con el fideicomisario. Voy a contarles 2 o 3 cositas problemáticas. Voy a hacer medio una maratón, me quedan 40 minutos y voy a tocar un montón de temas más. Pero bueno, casos complejos. Forma: incorporación del 1669.
Yo me siento un poco responsable porque fue una ponencia nuestra con Carolina en las jornadas notariales de Mar del Plata, ¿no? Que fue muy criticada en su momento, pero bueno, alguien la leyó. Pero la idea de esto no era la inscripción de los contratos de fideicomiso para la actividad inmobiliaria, porque ellos sí quedan inscriptos por protocolización, por anexión al protocolo, tienen una trazabilidad, sino que, claro, hay mucha parte de la economía, vimos un montón de casos que mencionamos recién, de utilizaciones prácticas, yo lo puse en una escala hogareña, pero fondos comunes de inversión, pools de siembra, pools de engorde de ganado, que no tienen ningún tipo de trazabilidad. El contrato lo tiene el fiduciario y no hay reproducción ni guarda, lo puede modificar sin ningún tipo de trazabilidad. Bien, ¿qué dice este artículo? Dice, el contrato que debe inscribirse en el registro público que corresponda, hacemos un paréntesis acá, lo dejamos en una ventanita ahí cerrado, ¿no? Porque no nos dice el artículo cuál es el registro que corresponde. Y acá tenemos un berenjenal. No sé cómo serán los berenjenales, pero es lo que se dice en estos casos, ¿no? Porque tenemos una historia de idas y vueltas, empezó la IGJ en el año 2015 con la disposición 7, dice, somos nosotros el registro que corresponde. Después Capital sacó en un convenio de colaboración con la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad de Buenos Aires, que yo intervine en esa redacción, un convenio de un registro de contratos de fideicomiso que es fabuloso, que se escanea el contrato, se inscribe por trámites a distancia, en 24 horas con una pequeña tasa, el contrato, bueno, ahora no tan pequeña, bien inscripto. ¿Bien? Después la IGJ sacó una disposición el año pasado, que obliga a inscribir los contratos de fideicomiso en la IGJ. Y convivieron la inscripción del registro de contratos de fideicomiso, un registro especial, con el registro de la IGJ. Pero la FIP no otorga la clave tributaria si no está inscrito en la IGJ, así que desconoce Ahora pide las dos cosas, los dos registros. Bueno, porque tiene dudas, porque han presentado recursos, que ese era suficiente. Yo creo que en ese registro de contratos de fideicomiso, en la provincia de Buenos Aires accedemos y no sé si pueden acceder de todo el país. No, bueno, pues son convenios de colaboración, podría acceder cualquiera. Es muy sencillo, es muy fácil. En la provincia todavía es peor, porque la IGJ, que inicialmente había sacado la resolución 7, después lo limitó solamente a aquellos fideicomisos que tenían paquetes accionarios, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas hizo lo mismo, pero un año después, porque la justicia tiene otro tiempo, 6 meses después, sacó una acordada la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires regulando los registros públicos. Antes eran registros públicos de comercio, el código, al unir Código Civil y Comercial, que dejó los registros públicos, estableció el reglamento de los registros públicos, dentro del reglamento de los registros públicos establece los libros de inscripción de los contratos de fideicomiso. Ustedes dirán, parafaseando al maestro Gastón Di Castelnuovo, que dentro de la pirámide kelseniana, si tuviéramos que interpretar cuál es el registro que corresponde, y la Corte Suprema de Justicia dijo que el registro que corresponde es el registro de comercio, el registro público, y estableció la reglamentación para inscribir, y después la Dirección Provincial de Personas Jurídicas saca una disposición administrativa. Entre las dos disposiciones, ¿cuál piensan ustedes que tendría validez? No, es malo, dijo la del registro automotor. Es malo, es malo. Bueno, la del registro público de la Corte Suprema, que es la que en definitiva, bueno, no, todos se van a marzo. Es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. ¿Por qué? Porque la FIP no otorga la quit si sacan la inscripción a través de la inscripción que dice la acordada de la Corte Suprema. Bueno, eso no solamente hay que inscribir los contratos, sino las sesiones, las adhesiones, cosa que ha quedado en desuetudo porque no tiene sanción, pero sí la norma indica que se inscriben los contratos, las adhesiones y las sesiones. Sí. Sí, sí. La IGJ, realmente, la pirámide kelseniana, está arriba de Dios.
Sí. Sí. Exige la inscripción de los contratos de fideicomiso cuando... El botón del medio. El del medio. Ahí está. Exige la inscripción de los contratos de fideicomiso de todo tipo. O sea, no solamente los... No importa. Sí. Sí. No solamente los contratos de fideicomiso donde estén comprometidas, por ejemplo, cuotas de sociedad. Sí, sí. O sea, un contrato de fideicomiso de administración para la Inspección General de Justicia debiera ser inscrito también en el proceso. Sí. Acá también, bueno. Bueno, como vamos, algo que el intendente saque una ordenanza. Bueno. A ver, si esto prospera, si sigue esto, tendríamos que tener la agilidad que tiene el registro de contratos de fideicomiso de Cava, ¿no? Por ejemplo, que es un registro noticia nada más, que se informa y no califica, sino que solamente lo que hace es guarda y permite la reproducción y la consulta de cualquier particular, ¿no? Nosotros tenemos en la ley impositiva de la provincia también está la creación del contrato, habíamos regulado que todo emprendimiento debe poner un código QR en el cartel para que cualquier particular pueda consultar el contrato. Entonces, yo quiero ver, paso por un emprendimiento, escaneo la inscripción del contrato de fideicomiso y veo qué partes están, cuáles son los proyectos, qué materiales van a utilizar antes de tomar la decisión de comprar, ¿no? Porque si no me lo muestran recién el día que voy a firmar. Forma, sí, ¿qué? Con suerte. Forma. Puede celebrarse por instrumento público o privado. Ah, qué bueno, libertad de formas, ¿no? Excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento público. Ah, no, si voy a hacer un edificio tengo que hacerlo por escritura pública, ¿no? En este caso, cuando no se cumple esa formalidad, el contrato vale como promesa de otorgarlo, como un boleto de compra-venta, ¿no? Entonces, es decir, que lo hago en instrumento privado y después lo tengo que hacer en escritura pública. Si la incorporación de esta clase de bienes es posterior a la celebración del contrato, es suficiente con el cumplimiento en esa oportunidad de las formalidades necesarias para su transferencia. Es decir, que ahí tengo que volver a hacer el contrato en escritura pública. Pero dice, no, debiéndose transcribir en ese acto el acto respectivo del contrato de fideicomiso. Claro, no es un contrato, es una protocolización por transcripción. Los contratos de fideicomiso todos estaban protocolizados por anexión, porque para legitimar al fiduciario que adquiere el dominio hay que tener un instrumento que está agregado de protocolo, aunque sea por anexión. Acá lo que exige es por transcripción, protocolizar por transcripción en forma simultánea o previa. Esto lo que habilita es una posibilidad de hacer el contrato. Esto es importante para el mercado inmobiliario porque el contrato de fideicomiso se firma hoy, lo firmamos nosotros dos, él aporta la tierra, yo soy el fiduciario y yo le digo que firmamos el contrato hoy y yo tengo que conseguir adherentes. Pero él no me va a transmitir el dominio fiduciario si yo en el plazo de 6 meses no conseguí 40 adherentes y el plano se encuentra aprobado. Si no se cumplen esos condicionantes, el contrato de fideicomiso se extingue, pero él no hizo la transmisión del dominio fiduciario. Así que normalmente hay un delay temporal entre la firma del contrato y la transmisión del dominio fiduciario. Eso es importante y normalmente ese contrato de fideicomiso se formaliza en instrumento privado. Tipo de cesiones, otra problemática. Normalmente, no me animo a decir el 100%, pero en el 99% de los casos se cede la calidad de fiduciante y beneficiario. Esto es lógico si lo que se cede es una posición contractual. Por ejemplo, yo inicio el fideicomiso, yo ingreso como fiduciante adherente o fiduciante originario y a los 3 meses de iniciada la obra cedo mi posición contractual. Y la escribana sigue haciendo los aportes todos los meses y después se le va a transmitir el dominio. Ella formó parte del negocio, del riesgo, y pagó por ese departamento menos de lo que vale terminado, porque está corriendo el riesgo esperando un tiempo de ejecución de la obra. En ese caso es lógico que la cesión sea de la calidad de fiduciante, beneficiario, fideicomisario. Caso 2. El edificio está terminado, listo, con las lamparitas puestas. Viene una pareja, por un aviso en el diario, va a ver el departamento. Me encanta. ¿Cuándo se puede escriturar? Pasado mañana.
Para evitar la doble escrituración le hago una cesión. Y usted ingresa al fideicomiso, yo pago los gastos de la cesión y hacemos una sola escritura. Buenísimo. Escritura a su nombre y el fiduciante le cedió la calidad de fiduciante beneficiario. Error. ¿Por qué? A los 3 meses el edificio empieza a tener goteras en el 5.º piso, una rajadura en el 2.º piso, inician juicio a la fiduciaria, al fideicomiso. Ganan el juicio, el fideicomiso, el fiduciario dice, bueno, ahora que perdí, tengo que pagar 1.000.000 de pesos, me doy vuelta y le digo a los fiduciantes, venga, 10.000, 100.000 pesos cada uno para pagar este juicio. Y le tocan el timbre a la parejita que compró el segundo B. Le dice, no, yo compré, yo no formé parte, yo no soy la constructora, yo no hice el negocio, yo compré el departamento. No, señor, usted cuando le cedieron los derechos de beneficiario y las obligaciones del fiduciante. Entonces, ¿qué sugiero en este caso? Ceder solamente el carácter de beneficiario. Con unidad terminada, ceder solo el carácter de beneficiario. Que el fiduciante siga con las contingencias eventuales. Por ejemplo, eventuales juicios, redeterminación impositiva de la FIP, algún problema de construcción. El fiduciante, que es el que hizo el negocio. Él obtuvo una ganancia o hizo el negocio para obtener una ganancia entre el valor de los aportes y lo que iba a obtener. El que compró pagó precio pleno porque la propiedad estaba terminada, recibe solo el carácter de beneficiario. Entonces tiene una pequeña contra, que es el tratamiento tributario, porque no permite aplicar la retención de ganancias a las cuentas del beneficiario. En ese caso, el 3% de retención de impuesto a las ganancias. En la práctica la mayoría de la gente no lo aplica porque es un mecanismo complejo para poder imputar, porque la retención no se hace en cabeza del que hace el aporte, sino que se hace en cabeza del fideicomiso y el fiduciario después lo tiene que redistribuir. Es un impuesto redistribuible. Bien, acá quiero hacer una mención importante de nuestro rol dentro de los emprendimientos inmobiliarios. Normalmente los desarrollistas no evalúan correctamente la importancia estratégica de nuestra intervención. Yo les voy a dar un caso concreto de por qué es más importante, debería ser más importante para un constructor tener un buen escribano que un buen arquitecto. Porque un buen tratamiento jurídico, tributario, puede hacer que el fideicomiso no pague impuesto a las ganancias. Y un mal tratamiento tributario puede hacer que el fideicomiso pague un 35% de impuesto a las ganancias, no sobre lo que gane, sino entre el precio de venta al valor del momento de la escrituración versus el precio de costo de los materiales y del aporte en pesos al precio histórico sin actualizar. El inmueble se aporta a la evaluación fiscal, que es nada, los materiales se compran en pesos, en una obra que dura 3 años queda totalmente despreciado. Es decir, que si yo gasté $100.000 y vendo en $100.000, no tuve ganancia. Pero si invertí $100.000 en el año 2018, invertí 4 millones de pesos y hoy vendo en 100 millones de pesos, no gané nada, pero tengo que pagar 35 millones de pesos de impuesto a las ganancias. Entonces, ¿cómo sería un buen tratamiento tributario, un buen encuadre jurídico notarial tributario? Armar un fideicomiso donde los fiduciantes sean al mismo tiempo beneficiarios y además haya adherentes. Los adherentes, el que adhiere y hace los aportes mensuales y se queda con la unidad, si se queda con la unidad a su nombre o si la habita como vivienda y no la vende, no paga impuesto a las ganancias. Si se la invierte y la cede, paga impuesto a las ganancias cedulares, que es el 15%, pero de la realidad de lo que ganó, porque la base de los aportes se actualiza por costo de vida. Es decir, que si se la queda la propiedad, paga 0, si cede su posición contractual de fiduciante beneficiario, paga el 15 de lo que ganó. Si invirtió 80 y vende en 100, paga impuestos sobre el 15% sobre los 20. Ahora, si utilizamos la figura de que el fideicomiso venda el inmueble o la sociedad vende el departamento, va a pagar el 35% de esta base imponible ampliada, no sobre la ganancia, que sería un deber cívico, sino sobre más de lo que uno ganó. Entonces es muy importante que nuestra profesión la atravesemos no solamente con contenidos jurídicos,
sino con capacitación tributaria, de encuadres, porque realmente esa formación transversal, nuestra gran actividad es la actividad inmobiliaria. La actividad inmobiliaria es una actividad comercial y es una actividad que maneja flujos de fondos muy importantes. En la vida cotidiana son los ahorros normalmente de toda la vida de las personas, y en las inversiones son importes muy considerables. Entonces, nuestra formación debe contener una formación transversal que incluya formación tributaria. Repito entonces que un buen encuadre tributario puede hacer que el desarrollista gane plata o pierda plata, porque los márgenes normalmente no son del 20, 25, 30% de utilidad en valores reales. Entonces, un buen encuadre lo hace ganar dinero y otro mal encuadre puede hacerle perder dinero. Esto no vamos a hablar hoy porque no hay tiempo para una formación tributaria, que tampoco tengo tanta, pero sí creo que es un tema pendiente. Nosotros durante mucho tiempo, en las normas de ética y en las normas que nosotros manejamos a nivel de formación notarial, le tuvimos siempre un poco de repulsión a involucrarnos con el negocio, Pero el mundo pasa hoy por otro lugar, ¿no? Ya las actividades no son compartimientos estancos, todas las actividades son multitasking, de compartimientos dinámicos. Debemos tener, ya nos sirve una formación de base. El médico que se recibe de medicina dentro de 20 años no es médico, sino tiene una actualización permanente, y nosotros, si no tenemos una adecuación a las necesidades de la sociedad, nos vamos a quedar con las incumbencias que tenían nuestros antecesores hace 50 años, que era otro mundo. Sí. Quiero consultar algo. Acá hay un fideicomiso que construyó inmobiliario, no sé, pero construyó varios edificios. Sí. De todos los edificios, no sé, creo que dos puede ser que tengan escrituras, que hayan escriturado, no sé. Y todos los dos sueltan. ¿Por qué? Porque se termina el edificio, la gente se va a vivir contenta, tranquila, y después le dicen, bueno, falta el PH, después cuando empiezan a consultarnos a nosotros, le decimos, no, tiene que estar, cuando la propiedad horizontal tiene el plano, y resulta ser que nunca aparece ese plano, nunca se termina. Bueno, después, por ejemplo, no tiene plano, por un u otro motivo no lo tienen, o sea que hace, no sé, como más de 10, 15 años que están viviendo, y resulta que no tienen título. Uno. Dos, puede ser el tema de que, bueno, cuando hacemos la consulta para ver si se puede hacer la escritura, resulta que nos encontramos con que el fiduciario está emitido. Yo quiero saber si está bien eso. O sea, puede ser que se le la FIP de no sé por qué motivo, claramente, pero para mí tiene que ser, no sé si el fideicomiso. No puede ser, pero es. No puede ser, pero es. ¿Por qué? Porque la inhibición es una cautelar sustitutiva, es decir, que es una cautelar que se traba ante la falta de conocimiento de bienes. La correcta, en caso de conocimiento de bienes, es el embargo. Bien. Por definición, un fideicomiso inmobiliario tiene bienes, es decir, que la base para que haya un fideicomiso es que haya bienes, fideicomiso inmobiliario o un fideicomiso de beneficencia con la caja de ahorro, tiene que haber bienes. La FIP no puede desconocerlo porque está trabajando y operando sobre la clave tributaria. ¿Qué pasa? La FIP tiene una norma interna de procedimientos que dice que ante el incumplimiento de una obligación formal no se presenta, la primera medida que toma es una inhibición general de bienes. Lo que tiene que hacer ahí es pedir una sustitutiva, o pagar y levantar la inhibición, o pedir al juez, ofrecer al juez un embargo de alguno de los bienes que causó la necesidad de la traba de la cautelar. Pero acá debe tener dos cositas. Primero, en este caso que plantean, el tema de la figura es indistinto, porque si es el señor Juan Pérez que construye a nombre propio y no termina la obra, no le entregan los planos o no tiene final de obra, ya no tiene que ver la figura. Pero bienvenida a la figura, porque si supongamos caso típico que sucede en un montón de jurisdicciones, el fideicomiso termina la obra y se quedó sin plata. Entonces le pide gastos adicionales a los fiduciantes beneficiarios. Caos, ¿no? Son unos chantas, fantástico. Se quedó sin plata. ¿Qué hubiese pasado si ese mismo caso se hubiese dado con una figura societaria? Si la sociedad
la sociedad queda en cesación de pagos, ¿cuál es el proceso que hay que iniciar? Es una quiebra, concurso y quiebra. Liquidación del patrimonio, no hay alternativa. Si la sociedad entra en cesación de pagos, los dueños de las unidades no son parte de la sociedad. Son acreedores de una obligación de entregar la cosa. Entonces, sí. Quizás para completarlo, es un tema que conocer. Creo la calificación de la inhibición. Una cosa es que esté inhibido. Sí. La inhibición es así. Claro, a mí me ha pasado un montón de veces, ¿no? Que Juan Pérez es el fiduciario, está inhibido. Y es él, Gastón de Castelnuovo, ¿no? Porque Juan Pérez puede ser inhibido por homonimia. Gastón de Castelnuovo hay dos nada más. Sí, sí. Hay dos, descarté al hijo porque es una bellísima persona. Y me doy cuenta por el documento, que tiene un solo dígito inicial, que es el padre. Que es el padre. Entonces, voy al expediente a verificar de qué se trata la inhibición. Y la inhibición no tiene nada que ver con el fideicomiso. Es que salió de garante de un contrato de alquiler de mi hija y mi hija no pagó el alquiler y trabajó en inhibición general de vida. Entonces, hago la escritura con tranquilidad. Yo esto lo decía en todas las charlas durante muchísimos años hasta que me tocó realmente, y bueno, y califiqué y hice la escritura con total tranquilidad porque tenía certeza de que no tenía nada que ver. Pero puede suceder, yo siempre lo planteaba como caso de laboratorio, que no se puede trabar una inhibición al fideicomiso porque precisamente la medida correcta es un embargo. Pero no es sujeto de derecho, pero claro, no es sujeto de derecho. Pueden embargar el patrimonio y la inhibición no puede trabarse si no es una persona. Acá está trabado a esa persona asociada a esa quit, si es la FIP. Es el único caso que conozco que puede suceder. Es como una homonimia. Vos calificás. Ahora, uno que tiene que hacer, ir a ver el expediente. La FIP inhibía sin DNI. Inhibía a José Pérez. Había que ir al documento. Ahora, felizmente los jueces y el registro les piden. Sí. Te doy la solución para tu caso, para esta empresa que hizo un montón de edificios y no los puede escriturar. Si fuese una sociedad, tendrían que remover al presidente de una asamblea de accionistas que no está ninguno de los copropietarios. Acá los propietarios pueden pedir la remoción judicial del fiduciario y yo he tenido varios casos en la provincia de Buenos Aires, casos que me han consultado, empresas que han tenido una debacle económica y se han fundido y no pudieron seguir, empezaron una obra, con la plata de esa obra avanzaron en otras y les faltaba dinero para terminar. Hicieron la sustitución del fiduciario, en ese caso lo convencieron y renunció el fiduciario, eligieron entre los propietarios a otro administrador, pusieron la diferencia, $5.000 cada uno, terminaron la obra, pero tienen una salida para adelante. Si fuese una sociedad, los mismos propietarios no pueden más que pedirle la quiebra a la sociedad, y eso sería dispararse un tiro en los pies porque no van a poder escriturar sino con mucha dificultad, con la intervención en la quiebra, verificación de los créditos y todo eso. Bueno, ahora quiero hablarles... Sí. En el caso que usted comentaba del fideicomiso que se gasta en fondos, que piden aportes extraordinarios, es un fideicomiso corto. Sí. Si el fideicomiso vende llave en mano, por decirlo así, ¿cuál es la herramienta que tiene el comprador ante el incumplimiento? Si no vende, si no es al costo, sino que vende por boleto de compra-venta. No es un caso muy lindo, muy bueno, el de la venta, porque si el fideicomiso vende, tiene el mismo tratamiento tributario que un administrador de patrimonios ajenos, es decir, que paga el 35% como si fuera una sociedad. Pero supongamos que lo hizo así y se queda sin fondos. Ahí, vendió como si vendiera una sociedad. El que compra lo único que puede hacer es exigir la escrituración y si no tiene, pedir la liquidación del fideicomiso. Ante la insuficiencia de fondos, el fideicomiso no quiebra, se liquida, se le aplican por analogía las normas de liquidación de la quiebra, pero sin el proceso judicial. Ese es un plan. La segunda alternativa es dotar al fideicomiso de fondos extras. El fiduciario se reúne con los compradores y les solicita, en su carácter de
beneficiarios el aporte de una suma adicional para terminar la obra. Sí. ¿El fideicomiso puede ser considerado una persona jurídica? No. ¿Y puede ser sujeto integrante de una cooperativa? Sujeto. Tiene un fin determinado. Constituimos un fideicomiso a favor de unos menores, en beneficio de esos menores. Adquiere cuota social en una cooperativa y cuando sea mayor de edad, que el fideicomiso pase a esos. Bueno, a ver si entendí. En este caso, el fideicomiso, dentro de su patrimonio, tiene acciones de una cooperativa. Adquiere acciones de la Adquiere las acciones, sí. siempre que la cooperativa le permita. Sí, sí, claro. A ver, el fideicomiso puede adquirir un inmueble, un auto, acciones, tener un plazo fijo, cualquier bien puede ser objeto, cualquier bien en particular o universalidades pueden formar parte de un fideicomiso. No hay limitación para los bienes que se pueden integrar, bienes o derechos. No, lo que no se puede es que el fideicomiso tenga como transmita el dominio a otro fideicomiso. Eso. Por ejemplo, ¿puede ser fiduciante adherente en un fideicomiso construcción? Si el fideicomiso puede ser fiduciante adherente, no. ¿Un fideicomiso de administración? ¿Quiere invertir en comprar un departamento en otro fideicomiso? Sí, puede adquirir los derechos. Lo que no va a poder después es transmitir, puede adquirirlos y transmitirlos. Sí. Lo que no puede transmitir, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no se puede, ya está chequeado, estuvimos con Carlos D'Alessio charlando la semana pasada, lo chequeé con María Marta Cunio, no, por eso. No se puede transmitir de un fideicomiso a otro fideicomiso. Claro. Entonces ahí se adquiere los derechos sobre un departamento, el fideicomiso, se adquiere los derechos, sí los puede. Ahora, si terminó el edificio y el fideicomiso A le quiere escriturar la unidad terminada al fideicomiso B que invirtió la plata, no puede, por lo menos en capital y en provincia. Claro. No. En la provincia de Buenos Aires, en capital, no lo admite el registro. Nosotros sostenemos que se debería poder. Los registros hace muchos años en la provincia de Buenos Aires, porque me acuerdo que fue Cecilia Pratesi. Cecilia Pratesi, sí. Y no lo admitió el registro de provincia, capital estaba por admitirlo y después revirtió y tiene el mismo criterio que provincia. Sí. Creo que lo que te pregunto es cómo lo soluciona. No, tiene que cederle los derechos que tiene sobre su unidad a una persona humana o a una persona jurídica. Claro, sí. Sí. Pero allá no sabemos acá, no sé acá qué pasa. Al fideicomiso. Sí. Ahí adquirió un fideicomiso, en este caso adquirió un fideicomiso. Este edificio, esta empresa que ustedes mencionaron, es un fideicomiso. Uno de los compradores de estas unidades, para llamarlo, es otro fideicomiso. Entonces, eso puede hacerlo, sí, porque son bienes apreciables en dinero, eso no hay ningún problema. Lo que no puede, cuando se termine esta obra, se tenga al final de obra el plano, el reglamento, adjudicarle el dominio pleno por cumplimiento del contrato a este fideicomiso. Este fideicomiso va a tener que ceder los derechos a una persona física. Exacto. Sí. Claro. La verdad que este tema van a tener que hacer el año que viene otra porque es extensísimo, pero incluso este caso que estabas planteando promovió un cuestionamiento por parte del registro de la propiedad de provincia de Buenos Aires por entender que había interpósita y que no correspondía, que es finito, pero puede suceder, ojo. Entendió que esta cesión que se hacía alteraba, lo que entendía el registro era la prohibición de que un fideicomiso transmitiera el dominio pleno a otro fideicomiso. Exactamente. Así que es un tema. Me quedan 20 minutos. Sí. Ah, sí. ¿Qué? Sí. Ah, dale. Una colega. Estamos en vivo para todo el país. Bueno, buenas tardes. Una colega de Corrientes se comunica conmigo vía de las redes y se quiere que le pregunte. Sí, se puede transmitir un inmueble o la parte indivisa de un inmueble a un fideicomiso de administración. Una señora es dueña de una tercera parte y quiere transmitir al fideicomiso. ¿Sí?
Ahora se puede transmitir lo que quieran a un fideicomiso de administración o inmobiliario, pero de administración especialmente. Y les voy a contar un caso que viene ahora ligado, no con esto de fideicomiso testamentario, pero tiene algo que ver porque es planificación sucesoria, que lo charlábamos recién con Gastón y Eleonora en el almuerzo, que el fideicomiso de administración, yo puedo transmitir los bienes a un fideicomiso de administración, eso. Puedo reservarme el derecho de revocar sin causa el contrato de fideicomiso, así que los bienes vuelvan a mí en cualquier momento, y poner como fideicomisarios a mis hijos. Tengo 70 años. ¿Qué logro con esto? El mismo efecto, un efecto similar al que tenía con la oferta de aceptación, la oferta de donación con la aceptación de Código de Vélez, que extrañamos tanto. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de donar ahora, reservándome el usufructo, sin posibilidad de pactar el acrecimiento a mi cónyuge no titular, lo que hago, y cuando quiera vender tengo que pedirle permiso a mis hijos. No, papá, justo el departamento que me tocó a mí vas a vender, ¿por qué no vendés el de Mariano? Pues yo hablé con mi esposa y me dijo que mejor que no, que eso ya lo tenemos reservado. Entonces, claro, yo que ahorré toda la vida, lo puse ahí para evitar la sucesión, hoy que necesito vender o que tengo ganas de vender, no puedo porque mi hijo no me da permiso. Caso que habrán escuchado un montón de veces. Bien. Entonces, el caso que les planteé, la oferta de donación era buena porque yo me quedaba con la titularidad del bien, cuando quería vender vendía, y mis hijos podían aceptar cuando yo me post-mortem y evitar la sucesión. ¿Cómo podemos lograr algo parecido? A través de la figura de un fideicomiso de administración que les conté. Yo transmito al fiduciario, mi hermano, o el contador, no sé quién sea, el Gastón Di Castelnuovo, hijo, porque tiene que superarme por 30 años, el dominio fiduciario de todos mis bienes, para que los administre en beneficio mío y de mi esposa. Los bienes están todos a nombre mío, como gananciales algunos, como de la comunidad algunos y propios otros. Los beneficiarios voy a ser mi esposa y yo. Y en caso de que yo fallezca, va a seguir siendo beneficiaria de mi esposa. Y el día que fallezca mi esposa, o se cumplan los 30 años, el bien va a ir, si vivimos nosotros, vamos a ser fideicomisarios nosotros, y si nosotros ya hubiéramos prefallecidos, por sustitución vulgar, van a ser fideicomisarios nuestros hijos. Eso no requiere de sucesión. Ahora, tampoco es una donación. Así como cuando yo aporto dinero o entrego la tierra, aporto dinero en un fideicomiso como adherente, la escritura de transmisión de dominio pleno no es una compra-venta. Es un negocio oneroso, tributa como una compra-venta, pero no es una compra-venta, es una transmisión de dominio pleno por cumplimiento del contrato de fideicomiso. Esa transmisión que yo hago en base a la transmisión de dominio al fideicomiso de administración y terminan recibiendo a mis hijos, es un acto que para ellos va a tener una naturaleza gratuita. Va a tener que pagar en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Acá nada, en Capital tampoco, por ahora. Ya va a llegar en cualquier... por ahora, digamos siempre. Está viniendo. Pero no va a ser una donación. Es decir, que no se le aplican las normas de la donación. Y en cualquier momento yo puedo revocar el contrato. Entonces le digo a mi hermano, o a Gastón Di Castelnuovo hijo, revoco el contrato, vuelven los bienes a mi titularidad y yo los vendo sin pedirle permiso a mis hijos. O le digo al fiduciario, porque está previsto en el contrato, que este departamento lo venda y el dinero entra al fideicomiso y me lo distribuye a mí como beneficio. O lo venda y lo reemplace por otro. Este es un caso, no sé si responde la pregunta, pero podría ser un ejemplo. Acá quiero detenerme, me dan hasta las... ¿Vos? Hasta las 4:10, ¿me dan 15 minutos? A vos, ¿me das 10 minutos más? A las 9 terminamos. Sí. Bueno. Acá son lamentablemente 2 horas, ¿no? Pero les quiero dar algunos tips de algunas cosas que pueden ser interesantes para analizar. De esto también les mandé material, que es fideicomiso testamentario. Ustedes dirán, si nunca hizo un fideicomiso, menos voy a hacer un fideicomiso testamentario. Levante la mano, ¿cuántos han hecho un... Por mi culpa. Sí. No. Estos son entre vivos. Fideicomiso testamentario. Ustedes dirán, él hizo uno porque me escuchó en una charla seguro, pero ahí enganchó. Y
y espero, y les digo a todos, miren lo que les digo siempre, yo les dejo modelos, y además, como esto es una cruzada fiduciaria que iniciamos con Carolina hace ya muchos años, más de 15, les digo siempre, bueno, ahora hay otras medios de comunicación, pero cuando hagan el primer fideicomiso, fideicomiso testamentario, fideicomiso de administración, fideicomiso para la autobomba del pueblo de donde están ustedes, si quieren me lo manden y yo se los reviso. Así que, el primero solamente, ¿eh? ¿Ya? Después se arreglan solos. Y les digo que funciona, y digo que yo voy por todo el país dando estas charlas hace mucho tiempo y realmente me los mandan. No tengan vergüenza porque para mí es un placer que la figura, que los conocimientos se divulguen y sean prácticos, sean prácticos. Así que bueno, quiero hablarles 2 minutitos de planificación sucesoria. ¿Qué es la planificación sucesoria? No, yo ya sé que me van a decir ustedes, yo hago testamentos. Bien. ¿Qué testamentos hacemos nosotros? Hacemos testamentos en aquellos casos, normalmente, que los testadores no tienen herederos. Entonces disponen de sus bienes. Son muy pocos los testamentos que hacemos como verdadera planificación sucesoria. Primer caso, temas a tener en cuenta, tips, como dicen ahora, ¿no? Elementos a tener en cuenta. Primero, cuando uno va a hacer una planificación sucesoria, lo primero que tiene que evaluar es una identificación de los bienes sensibles. A ver, cuando uno hace un testamento, normalmente utiliza la porción disponible, entonces mejoro con la porción disponible que la ley me permite de 1/3 a favor de mi hijo fulano, de mi pareja, ¿sí? Y se limita a porcentuales, pero dejamos un conflicto en puerta. Yo digo que una buena planificación sucesoria es un acto de amor, no es un acto jurídico, sino que es un acto de amor. Porque normalmente nosotros decimos que el patrimonio que construimos, esto queda para mis hijos, esto lo estoy haciendo para ellos. Y cuanto más hagamos para ellos, si no hacemos una correcta planificación sucesoria, es más grande el problema que les causamos. Ahora, todos hemos tenido casos en nuestras escribanías, y si no, le hemos leído en los diarios de tomas de campos, en Entre Ríos creo que fue, de grandes patrimonios que no hicieron planificación sucesoria adecuada y tuvieron que pelearse los hijos para distribuir la sucesión. Y se da esto todos los días, y aún en casos donde tengan 3 departamentos iguales, gemelos. En uno de ellos vive Analía, una de las hijas, ¿no? Hace 10 años. Se mueren los padres, son 3 departamentos, son 3 hijos. Fácil, dice Analía, un departamento para cada uno, yo me quedo con el que estoy, ¿no? Y ustedes se dividen los otros, se acabó, no tenemos más discusión. No, dice el hermano. Analía, vos hace 15 años que vivís en el departamento y no pagaste alquiler. No es justo que te quedes con el departamento y nosotros tengamos lo mismo. Una parte de eso no tenés que pagar a nosotros. Sí, pero a vos, mamá, te pagó la beca, el estudio en Estados Unidos. Sí, pero ¿quién se ocupó de papá? Lo tuvo en su casa los 2 últimos años, ¿no? ¿Sí? Entonces cada uno quiere hacer justicia distributiva con elementos que son muy subjetivos. ¿Qué hubiese pasado si el padre hubiese hecho una planificación sucesoria? Sin mejorar a ninguno, con 3 departamentos que valen igual, determina a través de un testamento la adjudicación de esos bienes. El departamento A es para Julián, el B es para María, el 3 para Valentina. Ya no hay forma de atacar ese testamento, ni de discutir entre hermanos, ni generar una disputa entre ellos. Le dejamos una solución y no un problema. El fideicomiso testamentario tiene una modalidad un poquitito más compleja que un testamento normal, pero es un testamento. El testador comparece con la forma testamentaria, puede ser hológrafo o por escritura pública. Vamos a la escritura pública, yo les dejo un modelo de escritura pública, donde el testador lega una parte de su patrimonio o bienes determinados a un fideicomiso que la administre en beneficio de fulano. Yo les dejo un caso de un fideicomiso de administración para un heredero con discapacidad. Ustedes saben que el 2448 incorpora algo que me parece fantástico, ¿no? Que es el criterio de discapacidad en el código, tomando la definición de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que permite hacer una mejora especial para herederos con discapacidad, inclusive bajo la forma del fideicomiso testamentario. Les quiero mostrar cómo
cómo funciona en números esto, para que vean el impacto que tiene este artículo sobre el valor. Miren, 248, mejora a favor de un heredero con discapacidad. El causante puede disponer, por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de un tercio, además de la porción disponible, de un tercio de las porciones legítimas, para aplicarlas a la mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. A estos efectos, se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Es decir, que ni siquiera hace falta que tenga curador, que no sea incapaz. Incapacidad tiene que ver con la imposibilidad o la dificultad para otorgar actos jurídicos. La discapacidad puede ser funcional, por ejemplo, un hipoacúsico, puede ser una persona con parálisis de miembros inferiores. Pero ni siquiera necesita un certificado de discapacidad para estar alcanzado con esta norma. Pero fíjense cómo opera. Yo acá les puse un caso de un matrimonio, un hombre solo, viudo, que tiene 3 hijos, uno de ellos con discapacidad, y quiere generar una administración de bienes a favor de este hijo. A ver, puede ser un hijo con discapacidad motriz o puede ser un hijo con discapacidad mental. Yo en todos los casos cuento esto porque normalmente en la sala siempre hay alguien que tiene un hijo, un hermano, un sobrino con síndrome de Down, por ejemplo, y es una preocupación constante de los padres, ¿no? Todas las noches no duermen porque ¿qué va a pasar con mi hijo el día que yo no esté? Porque si le paso el patrimonio a mi hijo con la mejora que me permite el código, le genera un patrimonio que tiene que administrarlo el curador, ¿sí? Que es un trastorno. Pero si lo mejoro a otro de mis hijos para que lo administre en beneficio de mi hijo incapaz, lo que le genero es mayor patrimonio, pero no la obligación de destinarlo a mi hijo, aunque le ponga un cargo en el testamento. Entonces, fíjense cómo opera la proporción. Miren, tengo 100% del capital, ¿sí? Un tercio es de libre disponibilidad, ¿sí? En cualquier caso, ¿no? A cualquiera. Yo elijo dárselo a mi hijo 1 discapacitado. Me queda entonces 100 menos 33, me queda 66, ¿sí? De los 66, un tercio puedo utilizarlo como mejora especial. Un tercio de las porciones legítimas puedo destinarlo a la mejora especial de heredero con discapacidad, que sería un tercio de 66 es 22. ¿Cuánto me queda? 33 más 22 es 55, me queda 45. El 45 lo tengo que dividir entre 3. Entonces me queda que mi hijo 1 le tengo el 33 de libre disponibilidad, más el 22 de la mejora especial, más el 15 del remanente proporcional de la porción disponible. Se quedó con el 70. Cuando le hubiese correspondido el 33 si no hacía nada, acá dispongo de un patrimonio del 70%. Entonces establezco un fideicomiso testamentario, en el mismo fideicomiso, ahí ven el modelo, no tengo tiempo, si no se los explicaría mejor, donde el fiduciario va a ser mi hijo 2, va a administrar ese patrimonio, y de ese patrimonio, de los alquileres, de la renta que produzca, va a cubrir, le puede dar a mi hijo, porque mi hijo puede ser una discapacidad motriz y es totalmente capaz, viaja y todo eso, pero tiene más necesidades económicas para tener el mismo nivel de vida que tendrían mis hijos. Sí, sí, recalculando. Sí, sí. Un tercio se lo das a cualquiera, sí. Se lo das al hijo discapacitado. Eso lo tenemos claro. Después tengo un tercio de las legítimas. Acá, voy para atrás. Los 2 tercios sí. restantes, no, eso está bien. Los 2 tercios restantes, no, pones. Sí. Los 2 tercios restantes, de esos 2 tercios restantes, un tercio sí. se lo das. Sí, a mi hijo discapacitado. A tu hijo discapacitado. Sí. El resto es un tercio del 45 restante a cada hijo, sí. Entre los cuales está también el hijo discapacitado. Exactamente, sí. ¿Está bien? Para saber qué pensaba. ¿Aprobé? No, usted. ¿Cómo la opinión no es pacífica. Sí, sí, sí. ¿Vos creés que la porción disponible necesariamente se la tengo que dar al discapacitado o la puedo distribuir? No, cualquiera, no. Yo estoy viendo hasta qué límite puedo llegar como máximo.
Perfecto, pero ¿podría eventualmente la porción disponible ser distribuida entre los otros 2 hijos o entre los 3 y además hacer el cálculo sobre el tercio restante? Disponible es de máxima, siempre es de máxima. Aunque tenga un tercio de la porción disponible para distribuir con quien quiero, puedo usar el 10% nada más. ¿Bien? No, me pareció que nos pareció que era importante aclararlo, sí, porque a veces entienden otra cosa. No. Por eso te lo pregunto. No, esto es de máxima. Si no quiero darle el 70, puedo darle el 60, el 50, pero este es el máximo. Pero quiero que vean el impacto que este artículo tiene en la mejora de los herederos con discapacidad. Les cuento un caso breve nada más, y ya con esto ya los libero, pobre, porque no quiero usar el tiempo de Leonora. Tuvo un caso de una señora, lo conté en la charla, un caso de una señora, todos estos casos son reales, son casos que me han tocado. Una señora que viene a hacer un testamento, ¿no? Entonces me dice, bueno, que no le cuento mi historia, ¿no? Yo voy a ser más breve. Nací en Capital. Yo estaba casada, tenía 2 hijos. Me divorcié hace 20 años. Me divorcié de bienes y me divorcié de hijos, porque mi hijo malo se quedó con mi marido, mi hijo bueno se vino a vivir conmigo. Yo quiero desheredar a mi hijo malo, y que pase todo para mi hijo bueno. No, le digo, señora, no se puede. Tenía muchos bienes la señora, muchos. Entonces le digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Puede mejorarlos con el tercio de libre disponibilidad. Bueno, fantástico. Hago el borrador del testamento y ella me hace un escrito de 40 fojas de protocolo, volcado, donde ella le explicaba al hijo malo por qué lo había desheredado, por qué había utilizado la porción disponible para mejorar al hijo bueno. Porque yo cuando estuve enferma vos no viniste a visitarme, porque la Navidad pasada no viniste, porque yo te llevé el regalo para tu hijo cuando nació, vos me lo devolviste. Toda la explicación para que no queden dudas de la claridad de la contundencia del porqué. Bien, lo cito para firmar, ¿no? Igualmente yo trato cuando es un testamento, se lo leo por si ha cambiado de opinión y después lo paso a protocolo, ¿no? La cito para firmar para el jueves, me llama un ratito, no puedo ir, bueno. Pasamos para el jueves que viene. Bueno, me lo suspendió 3 veces, ¿no? Cuando vino la 4ª vez, le digo, qué suerte que vino. Bueno, ¿qué problemas tenía, señora? ¿Cómo anda de salud? ¿Qué ñañas? 90 años, 87 años. No, yo nada, yo estoy bárbara. Me dice, que tiene problemas es mi hijo. ¿Qué le pasa? No, yo soy arquitecto, le cuento, me dice. Tengo 50 años, pero tengo una enfermedad degenerativa, una enfermedad degenerativa que no me permite estar parado más de 2 o 3 horas. No puedo ni usar la computadora, tengo que estar acostado, me puedo levantar, por eso usted me ve y estoy bien, pero yo para estar acá tuve que estar acostado todo el día, me levanto y pido por eso con su secretario, soy tan estricto con el horario y no puedo quedarme más tiempo. A ver, espera un poquitito, le digo, yo no lo sabía esto. Le hago una pregunta, ¿usted tiene una alteración funcional prolongada, física, que en relación a su edad y su medio social implica desventajas considerables para su integración laboral? Sí, claramente, me dice, claramente. Es más, tengo un certificado de discapacidad porque los medicamentos son carísimos y si no lo consigo. Espere, recalculando, como dice la gallega. Espera un poquitito, porque usted puede hacer en su testamento, puede prever que si esta discapacidad de su hijo persiste al momento de su fallecimiento, él tenga la mejora, además de la mejora de libre disponibilidad, daba el 72% contra el 28%. En lugar del 50 y 50, daba el 72 contra 28. Perfecto. Es un caso que, por eso, a veces es muy importante, a veces no, siempre es muy importante la audiencia preliminar, no solamente escuchar lo que dicen, sino preguntar para ahondar un poquitito más en la repregunta de la gente. Cuando le pidió más, le recomendó 2.000 pesos. Bueno, 2 minutos más les cuento un caso, así cierro y ya termino. Caso Cormillot. ¿Ves que le gusta? No, por eso, no es Cormillot, le digo el caso por similitud, ¿no? Un padre que tiene hijos de un primer matrimonio que tienen 50 años, a los 80 años se enamora de una chica de 27 años, tiene un hijo, caso real, ¿no? Muy buen patrimonio, y piensa, esto es mentira, no, me viene a la escribanía,
y me dice, Gabriel, tengo un tema, a mis hijos de 50 años le di formación universitaria, le pagué el colegio, salud, vivieron bárbaro, y hoy tengo un hijo que tiene 3 meses y quiero que tengan el mismo nivel de formación. Entonces, fui a un escribano y me dijo, utilizar la porción de libre disponibilidad y mejorá a tu hijo. Pero si yo mejoro a mi hijo más chico, recién nacido, mis hijos más grandes van a estar enojados con su hijo, con su hermanito, porque perdieron, además del tercio, porque son 3 hijos, además la porción de libre disponibilidad, ¿no? Entonces, le digo, no, lo que podés hacer es un fideicomiso donde el tercio de libre disponibilidad sea administrado en beneficio de tu hijo chiquitito, hasta la edad de 25 años, para darle el mismo nivel de formación, de educación, de contención y de viajes que tuvieron los hijos mayores, y que al terminar, cumplir los 25 años, ese se distribuye entre los 3 en partes iguales. Chim, pum. Ahí está. Igual van a estar enojados con el chico más chico y también con la zorra de la madre que se aprovechó con el padre. Por lo menos no sé si aprendieron el fideicomiso, pero se despertaron de la siesta.